Primer episodio de Business Club, aquí vamos. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Hola, hola, hola a todos. Aquí vamos, comenzando este podcast, este nuevo podcast, en el que vamos a hablar del mundo de los negocios y de lo que está pasando a nivel mundial en el mundo de desarrollar ni más ni menos que el famoso camino empresarial. Mucho para hablar, mucho para desarrollar, mucho para acompañarnos. Yo siempre digo que el mundo de los negocios es un mundo para encontrar socios, encontrar personas con quienes desarrollarlos. Es un mundo que no es para nada solitario, aunque muchos se sienten así en la actualidad. Estamos hablando de que hay algo que está pasando a nivel mundial que tiene que ver con desarrollar estos negocios y principalmente con el advenimiento de la inteligencia artificial. Hay algo claro que está ocurriendo y ocurre en cualquier tipo de etapa de innovación, en cualquier tipo de proceso, ¿sí?, de innovación. Ya sea dentro de una organización, en el mundo en sí, en la historia, cada vez que aparece algún tipo de factor que cambia el juego, ese cambio en el juego hace justamente a tener que invitarnos a pensar diferentes, tener que pensar en diagramar, ¿sí?, nuestros negocios de forma totalmente distinta. Y los seres humanos históricamente, con el tema del cambio, yo siempre lo digo, con el cambio tenemos un asunto muy particular, porque todos queremos cambios en nuestra vida, pero en el momento en el que empiezan a aparecer estos cambios, en ese mismo momento en el que empiezan a aparecer esos cambios como representan algo nuevo, representan algo no deseado, y el ser humano frente a aquello no deseado se comporta de una forma muy reactiva. Y paradójicamente uno puede encontrarse queriendo llevar adelante un cambio y limitando el cambio en sí. O sea, frenando el cambio, resistiéndose al cambio. Y esa resistencia al cambio, que es un tema de los más antiguos en cualquier tipo de desarrollo empresarial. Yo durante mucho tiempo he dado desarrollo empresarial, vamos a decirlo así, genérico, ¿sí? O sea, intervenciones genéricas de temas puntuales que lo que hacían era, como quien dice, poner el tema en la mesa. Creo que una de las cosas importantes para cualquier ser humano es poner aquellos temas que queremos conversar en un ambiente receptivo, ponerlos en la mesa, en un lugar donde podamos opinar diferente. Esa es la mayor clave, ¿sí?, de la gestión de cambio. Y en ese momento en el que daba esas charlas, daba esas capacitaciones, me encontraba no solamente con la resistencia al cambio en sí, sino con la resistencia a lo que yo iba a hacer como consultor, como un simple consultor. Una resistencia por lo que representaba mi intervención en ese lugar, en esos lugares. Para la gran mayoría, yo era una persona, y siempre lo recuerdo con mucho cariño, una persona me dijo: ¿usted es quien nos viene a lavar el cerebro aquí? Y eso que me dijo me hizo mucho sentido. Me hizo muchísimo sentido porque la persona me estaba confesando algo. Estaba confesando que lo que creía era que su mente iba a ser lavada, como quien dice. Y nada más lejos que eso. De hecho, la intervención tenía que ver con invitar a la reflexión, invitar al conocimiento, era una invitación. Esa invitación entonces se convirtió en algo muy desafiante de entrada para esta persona, pero estaba predispuesta. Fíjense que estaba predispuesta a que esto ocurriera de esta forma. Una resistencia a la misma intervención. Bien, entre otros detalles, ese evento se dio y salió muy bien. Como la gran mayoría de los eventos, estas características, ¿sí?, son poner temas en la mesa para que a partir de ese poner temas en la mesa, es una estrategia muy, muy vieja también, el simple hecho de poner un tema en la mesa ya lo empieza a diseminar dentro de las organizaciones, y esto hace a que esas resistencias empiecen a aflojar paulatinamente. Principalmente esto ocurre cuando cuando los líderes de una empresa se predisponen a cambios en sistema, a cambios operativos, a cambios en procedimientos. Entonces, a partir de ahí surge la necesidad de una participación externa, ¿sí?, de que alguien externo participe en la organización y le brinde justamente esa puesta en escena en un ambiente totalmente ajeno. ¿Sí? Esto ocurre también por lo general en salones de hoteles, ¿sí?, o lugares ajenos al lugar empresarial, ¿sí?, al escenario diario. Eso que ocurre, sí, que sigue ocurriendo todavía. Sigo dando ese tipo de capacitaciones, ese tipo de entrenamientos, aunque genéricos, sé muy bien que tienen una labor muy
particular. Semillar, yo lo llamo así. Yo lo llamo semillar, lo llamo poner una idea sobre la mesa que hasta ese momento tal vez estaba en duda, no estaba confirmada, pero cuando eso se pone en la mesa, ahora estamos hablando del tema. Y con la innovación, y volviendo al eje de esta primera intervención, con la innovación pasa algo enteramente parecido, ¿sí? Cuando una persona se encuentra cara a cara con la innovación, con lo nuevo, esa innovación no es bien recibida, pero hay un proceso de adaptación que puedes aprovechar al máximo o no. Y hoy en día lo que está ocurriendo con el tema de la inteligencia artificial es que las personas que están aprovechando al máximo estas herramientas están viendo los frutos y los beneficios de estas aplicaciones. Muchas de estas etapas también son pruebas, ¿sí? Están en etapas beta, como se le dicen. Esas mismas etapas beta dejan una dinámica, así que dejan un lugar a que los errores puedan aparecer. Y ese advenimiento de la inteligencia artificial marcó también una diferencia con respecto a los procesos y quién es dueño de qué sería. Y con esto de emprender, que hace mucho tiempo viene ocurriendo en el mundo, esta situación tan particular de emprender nos invita permanentemente a considerar dos cosas. Primero, ¿cuál es tu pasión? Hoy, por ejemplo, hoy es el Día del Trabajador en Argentina. ¿Cuál es tu pasión? Muchas de las personas que trabajan en Argentina y en el mundo, por lo general no trabajan de aquello que les gusta o les apasiona. Lo hacen por una cuestión natural, sí, de cubrir con sus necesidades. Desde el momento en el que esa persona cubre con sus necesidades, empiezan a aparecer otra cosa por una cuestión enteramente evolutiva, sí, natural del ser humano, en el que uno se empieza a plantear diferentes escenarios y diferentes objetivos. Y esos planteos entonces ponen sobre la mesa otro tipo de cuestiones. Ya no sería hablar de supervivencia. Y esto pasa a ser algo muy importante a tener en cuenta. Una cosa es estar emprendiendo en una situación de supervivencia y otra cosa, o llevando un negocio, ¿sí?, en una situación, una circunstancia de supervivencia. Y otra cosa muy distinta es unirte con tu pasión y encarar un proyecto que realmente sientas que es lo que te apasiona, lo que te llena, como sea que lo mires. A partir de ahí entonces surge una gran oportunidad, la oportunidad de decir, bueno, bien, si esto me apasiona y este va a ser mi camino de por vida, bueno, ¿cuál va a ser mi participación en esta organización? ¿Cuál va a ser mi intervención en estos procesos o en qué procesos y en qué etapas del proceso voy a participar? Porque la gran mayoría de los empresarios, en su apasionamiento también, cometen, y yo también he pasado por esto, sí, esto es algo muy importante tener en cuenta, cometen el error de dispersarse, de querer hacer todo a la vez, de querer participar en todos los procesos, y eso, lejos de acelerar los trámites, como quien dice, lo que hace es detener el proyecto. Entonces es muy importante empezar a entender la mente del emprendedor, la mente del empresario, la mente de la persona que emprende, la mente de ese líder del negocio. Y esto es clave para entender que el tema de la innovación que está en mesa hoy en día, que se está imponiendo, la innovación como tal se está imponiendo a través de la tecnología, la innovación y los cambios en el ambiente, los cambios en el mercado, los cambios en las diferentes circunstancias, ¿sí?, del mundo, hace que esa mente empresarial se vea doblemente desafiada. Ya si emprender es un desafío para cualquier ser humano, y esto puede venir porque te lo enseñaron, porque lo aprendiste, o que tienes, yo digo, una biología empresarial. Yo lo llamo como una suerte de genética. Lo tienes en tus genes. Y la persona que tiene en los genes esa visión empresarial va mucho más ágil. Este es el punto, ¿sí? Porque no se cuestiona seguir adelante con el negocio o no. Tal vez se cuestiona seguir adelante con ese negocio o no. Quien no tiene esa mentalidad consolidada de empresarial, ¿sí?, de empresario, ¿sí?, o de emprendedor, de emprendedora, realmente se la ve muy feo en el momento en el que se encuentra cara a cara con la innovación. Se encuentra cara a cara con alguna situación contextual, como la que ha pasado hace unos años, que es la pandemia,
que invita a hacer las cosas de una forma totalmente diferente, que invita a pensar el negocio de manera diferente y también que invita a invertir en negocios diferentes, la famosa diversificación. Esto pasa a ser algo muy crucial para cualquier tipo de diagrama de negocios, entendiendo que tal vez hoy en día nos encontramos en una etapa, y esto aplica a cualquier tipo de estructura, ¿sí?, de negocios, nos encontramos en una etapa en la que el innovar tiene que salir de adentro. Y hay muchas fórmulas ahí para empezar a pensar la innovación, para empezar a pensar la diversificación. Vamos a hablar de muchas de estas cosas, ¿sí?, en este canal, en estas intervenciones. Pero la clave es que la mente de alguien que realmente, ¿sí?, se siente un empresario, una empresaria, es una mente totalmente diferente. Es una mente, yo digo, es una mente creativa. Es una mente conectada con la creatividad. El empresario, la empresaria es una persona que va a un lugar y está viendo negocios por todas partes. Va a una tienda y está viendo cómo se pueden optimizar ciertas cuestiones. Va a un mercado y está viendo de qué forma podría cambiar de lugar los productos. Está atendiendo, presta mucha atención a esto, ¿sí? La persona de negocio está atendiendo al vendedor, escuchando la técnica que utiliza, ¿sí?, los recursos que aplica. Y esto es algo que yo lo he comprobado, ¿sí? Como consultor, como estratega de negocios, comúnmente me encuentro con empresarios y evalúan mi manera de acercarme. Y todo está diagramado, este es el punto, ¿sí? Todo está diagramado. Si bien cada uno pone su impronta, todo está diagramado. Cualquier tipo de conversación de ventas, conversación de negocios, tiene una estructura, y quien conoce esa estructura se interesa por la estructura del otro, ¿sí? Ese sería el punto. Bueno, es un tema que lo vamos a profundizar más adelante. Pero esta mente de la persona de negocios, entonces, se encuentra con el desafío de la innovación, y hoy en día este desafío se convierte en algo gigante. Se convierte en una oportunidad gigante. Una oportunidad para descubrir nuevos escenarios, nuevas oportunidades de negocios, pero también para descubrirse a sí mismo, a sí misma. Y ese empresario, esa empresaria que se descubre a sí misma, en ese camino también va descubriendo otras oportunidades de negocios, ¿sí? Porque su mente no se separa, ¿sí?, de la mente empresarial o de la mente de emprender. La gran mayoría, ¿sí?, de los desafíos de los emprendedores están en sus bases, en sus principios personales, no en principios de negocios. Está en cómo aprendió a ser empresario. Siempre cuento mi historia, porque mi historia tiene mucha riqueza. Yo siempre digo, soy un agradecido de la vida porque hemos tenido muchos golpes, ¿sí? En mi infancia, durante mi infancia, mi familia ha pasado por situaciones muy difíciles económicamente. Y estas situaciones críticas a todos nos pone a pensar. Este es el punto. A todos, cualquier tipo de circunstancia crítica activa tu resiliencia. Y una resiliencia natural, yo la enseño, ¿sí?, esto lo enseño en las mentorías. Hay una resiliencia natural que nace propia de tu naturaleza humana. Yo diría de tu naturaleza biológica, ¿sí? Esa resiliencia que sale a flote, que te permite descubrirte en la crisis. Y hay personas que descubren maravillas en su crisis, descubren oportunidades en su crisis, descubren capacidades que no sabían que estaban ahí hasta que se encontraron con esa crisis. Y eso es algo esencial. Una persona que se reconoce a sí misma en esa instancia, reconoce su capacidad y reconoce sus oportunidades. Entonces la crisis le da oportunidad. En esa misma crisis se encuentran oportunidades. Pero muchos en las crisis también empiezan a cometer errores, propios de que no hubo nadie ahí que estableciera una suerte de orden o de lineamientos. Y en esas crisis muchos emprendedores crecen. Y esto es algo muy bueno. Pero lo que yo siempre remarco es lo siguiente. El emprendedor que creció en el caos no conoce una manera diferente de crecer. El emprendedor que creció en la crisis tiene que aprender a hacerlo diferente si quiere crecer ahora de forma ordenada. Y el orden no es algo que se tenga que hacer.
No es algo que se deba hacer. Es algo que trae beneficios. Y hasta que ese emprendedor, esa emprendedora no vea los beneficios de su orden, va a seguir resistiéndose al cambio y va a seguir emprendiendo en el caos. Y va a seguir generando caos. De forma consciente o inconsciente va a seguir generando caos. Va a seguir malgastando dinero, va a seguir invirtiendo dinero donde no tiene que estar, va a seguir poniendo palos en la rueda de su negocio porque lo que quiere en realidad es caos. Y el emprendedor que quiere caos está buscando ese mismo caos ¿para qué? Para activar su mente creativa. Cuando realmente lo que debería haber hecho es activar su mente creativa en, si se quiere, un escenario simulado. Y eso es algo que se realiza. Este es el tema. Es algo que sucede, ocurre. Las grandes compañías ya saben esto y crean simulaciones y en esas mismas simulaciones se integran a sus colaboradores y los ponen a pensar. Y los ponen a pensar para que ellos mismos vayan descubriendo sus capacidades en la crisis. Y los estimulan a volver a esos escenarios caóticos, simulados. Pero esos escenarios caóticos están muy bien cuidados, son muy bien diagramados, ¿sí? Yo cuando hago esto en las empresas lo hago justamente para activar esas capacidades que están ahí, están ocultas, pero que no se mueven porque la famosa comodidad los estancó. Entonces la mente de negocios y una persona, ¿sí?, emprendedora que tiene esa capacidad de resiliencia, ¿sí?, natural, que también se impulsa con la crisis, si aprendió a emprender y a crecer en la crisis y si vivió ese crecimiento con sus crisis, de forma totalmente inconsciente va a estar volviendo a la crisis cuando quiera crecer. Y es algo que se puede evitar al máximo. Entonces todas sus capacidades se ven oscurecidas, si se quiere, por esta situación tan particular de no ver que lo que está buscando realmente es una crisis. Ahora, los emprendedores, los empresarios, ¿sí?, por lo general son aquellos que ya tienen otra historia, son aquellos que tienen otro aprendizaje, los que tienen otra instrucción, otro nivel académico también. Muchos de ellos van buscando en el orden el crecimiento. Y cuando lo logran, muchas veces también de manera muy exponencial, muy rápida y muy orgánica, logran resultados en muy poco tiempo, muchas veces mayores a los de la población de los emprendedores en que crecen en crisis. Así que podríamos dividir, en este capítulo podríamos dividir a estos dos tipos de emprendedores. El emprendedor que crece en crisis y el emprendedor que crece en el orden. Y la gran mayoría de los emprendedores que crecen en el orden les va bien. No todos, ¿sí? Y no a todos los negocios. Y entrar en generalizaciones también sería un error. Pero sí es muy importante tener en cuenta que quien viene con un orden ya establecido también viene con un orden para tomar decisiones también. Quien viene con más capacitación también viene con más recursos para tomar decisiones mucho más certeras, ¿sí?, en el momento en el que se encuentran con las crisis o situaciones conflictivas que invitan a desarrollar el negocio de forma estratégica. Pero quien creció en la crisis o en el caos y tiene grabado ese patrón, entonces va a hacer todo lo posible ¿para qué? Para buscar caos y encontrarse en el caos, porque en ese caos su mente se activa, en ese caos sus capacidades se renuevan o aparecen nuevas capacidades. Y ahí, entonces, en esa dinámica, ¿sí?, de estar remando el dulce de leche, como decimos en Argentina, se encuentra a sí mismo y sale a flote. El tema es que muchos no lo logran. Y cuando se une el ambiente de innovación, los cambios o crisis en el mundo, cuando se unen estas variables, cuando se une, por ejemplo ahora, para ser más concreto, inteligencia artificial y todo lo que eso significa, cuando se une el Internet, que está cambiando también, ¿sí? O sea, que este asunto de los cables se va a terminar, es una cuestión que dentro de muy poco tiempo se va a terminar.
todo lo inalámbrico está llegando aquí, y en el momento en el que todo esto, todas estas innovaciones empiezan a hacer tierra, a tocar tierra, la tierra del emprendedor, la empresa del emprendedor, la empresa del empresario, y estos cambios se unen a las crisis, y ahí es donde muchos negocios empiezan a colapsar de forma negativa. Y lógicamente que volcarse hacia el encuentro de un orden que traiga beneficios va a ser el primer salvavidas. El primer salvavidas es encontrar un primer orden que determine, por ejemplo, tipo de producto, tipo de dinámica, una línea operativa, una línea procedimental. Esto pasa a ser la clave para que los negocios en innovación empiecen a crecer con algo nuevo. Pero la innovación para muchos de estos empresarios va a ser justamente el acceder a un procedimiento, el acceder a un paso a paso, el acceder a una metodología, ese acceso. Entonces, hoy en día, lo que está ocurriendo es que la gran mayoría de los emprendedores, de los empresarios, se está volcando hacia la búsqueda de una metodología, de un paso a paso, de un orden que le traiga beneficios, porque se ha encontrado con un escenario en crisis, muy cambiante, rápidamente cambiante, altamente estresante, y además de todo eso se ha encontrado de manera simultánea con la innovación. Para aquellos empresarios, emprendedores que... Quiero ser muy cuidadoso con esto, ¿sí? Pero me refiero a aquellas personas que han tenido recursos en sus infancias, que no han tenido problemas de dinero, que no han tenido problemas... nunca ha faltado la comida, ya sea porque tal vez sus padres no eran millonarios, eran gente de una clase media para arriba, y con mucho esfuerzo, ¿sí? Se han dedicado a darle todo, ¿sí? El marco para que esa persona vaya evolucionando en niveles académicos, ¿sí? Superiores. Llega una instancia en la que logra la universidad, y de la universidad hay un salto y hay muchas posibilidades, ¿sí? Lógicamente, ¿sí? Muchas posibilidades más en el mundo del famoso trabajo, en el mundo laboral. Esto no significa que lo que esté viviendo esa persona es que ya está salvada. De hecho, hay muchas historias de muchos profesionales que terminaron manejando un taxi, ¿sí? Por una cosa o por la otra. Y sin desmerecer así a mis amigos los taxistas, ¿sí? Que hoy en día también, fíjense, la innovación. Hoy en día, con la innovación, los taxistas ya no son tales. Bueno, muchas cosas han cambiado y van a seguir cambiando con el advenimiento de la inteligencia artificial, de la tecnología. Y es importantísimo entonces que, si te vas a llevar algo de este encuentro, es que te encuentres a ti misma, a ti mismo en tu dinámica. O para decirlo de otra forma, ¿en qué lugar estás? ¿En qué lado estás? ¿Has aprendido, por ejemplo, has aprendido a crecer en el caos? ¿Aprendiste a crecer en la crisis? ¿Aprendiste a crecer en el estrés? ¿O aprendiste a crecer con los libros, con asesores, con contadores, con economistas? ¿Cómo fue que aprendiste a crecer? Primer punto. Si tu crecimiento se dio y llegó a un nivel donde ahora te encuentras teniendo que tomar decisiones de forma constante, continua, si tu negocio, dicho de otra forma, depende de ti, ya sea que vengas de un lado o del otro, esto significa que tienes que reevaluar esto, porque los tiempos apremian a la diversificación. Nos están obligando a que los negocios realmente sean evaluados de forma tal que te permita reconocer cuáles son tus otras oportunidades de negocio dentro de tu negocio o fuera de tu negocio. Es decir, creando otras unidades de negocios o creando otras líneas de negocios o líneas productivas. Y hoy en día es esto lo que marca la gran diferencia en cualquier empresa. Si llegaste a esa instancia donde empezaste a crear diferentes productos, estás creando diferentes productos o diferentes líneas de servicios dentro de tu empresa, pero todavía
todo pasa por ti, bueno, te queda pendiente el desafío de correrte de ahí y ahí te vas a encontrar con la invitación que trae el orden, que trae la estandarización, que trae la delegación, oportunidades que son muy, muy necesarias en esta era en la que todo ocurre muy rápidamente. Entonces, evaluar tu negocio va a ser fundamental para que te lleves entonces esa experiencia integrando, y aquí vuelvo al eje central, tu pasión. Tu pasión, si está ahí, si está tu pasión en el día a día, si está tu pasión en tu labor, en la participación de tu empresa, si está tu pasión allí, tienes mucho para dar y esa misma pasión te puede permitir innovar estratégicamente, crear espacios donde podamos simular esas situaciones de cambio, situaciones de crisis, para activar esas capacidades o para descubrir capacidades nuevas. Esa misma pasión te puede dar el medio para que puedas descubrirte a ti en escenarios cambiantes. Esa misma pasión te va a dar la posibilidad de que logres llevar adelante una dinámica diferente con respecto a la manera de convivir con tus colaboradores, con tus clientes y principalmente la manera de experimentar, de tener una experiencia, porque todo se convierte en esto para nosotros. Todo es una experiencia, todo esto es una experiencia. Entonces puede ser un día genial, unido a tu pasión, unido a tus colaboradores, unido a tu gente, o pueden ser días caóticos, estresantes, donde también si no logras asociaciones, ¿sí?, con la gente que participa de tus empresas, realmente tu filosofía deja mucho que desear. Son eras donde la unión realmente hace a la fuerza, pero muy claro es tener en cuenta también que la misma empresa se convierte en una entidad. Yo remarco mucho esto. ¿Sí? Esto es algo que veíamos hace muchísimo tiempo, que es que un grupo de personas se convierte en una entidad. Un grupo de personas se convierte en una masa que va cambiando de forma. Es algo muy abstracto, ¿sí?, lo que sugiero, lo que propongo aquí. Pero realmente cuando alguien empieza a ver a un grupo de personas moverse como una entidad, empieza a entender que dentro de esa misma persona, tal cual como ocurre con cualquier ser humano, hay niveles de resistencia, hay niveles que empujan para adelante, hay niveles que se detienen, que se quedan muy cómodos. Exactamente lo mismo que nos pasa a nosotros de forma individual. Entonces, observar a un grupo de personas como una entidad es un primer gran paso, donde están los líderes, por supuesto que sí, pero también están personas que no van unidos a esos proyectos. Consolidar los proyectos pasa a ser fundamental para integrar la mayor cantidad de recursos posibles en esta era de cambios, de innovaciones, donde la mente del líder, la mente del innovador, la mente del ideóloga del negocio, se ve enriquecida con la mente de los colaboradores. Y en el momento en el que construyes con tus colaboradores, ¿sí?, un escenario en el que esas capacidades se van integrando, en ese mismo momento es ahí donde tu propia capacidad de liderazgo se va a ver beneficiada por los colaboradores, por la constante visión, ¿sí?, de adaptación al cambio, y esa misma situación de visión de adaptación al cambio se ve beneficiada también por su parte con tu capacidad de liderazgo. Autoliderazgo es algo que fundamentalmente ocurre en cualquier tipo de dinámica así de manejo de equipos. Así que tiempos desafiantes son los que estamos viviendo hoy en día, tiempos que nos invitan realmente a pensar diferente, y está en ti, si estás en el mundo de los negocios, a hacerlo de manera consecuente, sabiendo lo que estás haciendo, sabiendo en qué escenario estás, en qué parte estás, o en el desconocimiento. Si estás en el desconocimiento y quieres seguir ahí en ese desconocimiento, esto se puede convertir en un gran problema. Así que tienes un gran desafío, y el desafío creo que para todos es reconocernos a nosotros mismos y acompañarnos a nosotros mismos en el mundo de los negocios, un mundo altamente cambiante y altamente desafiante. Aquí vamos entonces con este primer capítulo en este Business Club, en este mundo de negocios donde vamos a ir desarrollando muchos temas a la vez. Si te sientes un trabajador o una trabajadora, feliz día para ti. Por supuesto que sí. ¿Sí?
Pero si tienes grabado con el concepto de trabajo, como la gran mayoría, ¿sí? Esfuerzo, un esfuerzo de sobremanera, y la palabra trabajo no resuena contigo, bien, te corres de allí. Pero para volver a la esencia y a la practicidad, feliz día del trabajo para todas aquellas personas que realmente se sienten que están colaborando, que están contribuyendo, que se sienten útiles. Esa sería la clave. Si realmente te sientes útil haciendo lo que estás haciendo y lo disfrutas, feliz día. Y si no estás ahí, si estás pensando en emprender, bueno, este podcast, esta intervención te va a venir muy bien para empezar a entender dónde estás y hacia dónde quieres ir. Hasta el próximo capítulo entonces, nos vemos prontito. Gracias por estar ahí.